bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos hoy a viajar un poquito a nuestro pasado para buscar esas heridas y aprender a reconocerlas y sanarlas, porque yo creo que conforme la ciencia va avanzando, vamos descubriendo muchas cosas buenas. ¿Sí se escucha bien? A ver, alguien que me diga si me escuchan bien. Sí, Lizzy, sí te escuchas bien. Ok, perfecto. Gracias, Dalia. Muy bien. Pues vamos a empezar el día de hoy a ver el tema de lo que es sanación desde el vientre materno. Siempre nosotros, cuando nos dicen cuál es tu fecha de nacimiento, pues dices el día en que naciste. Yo creo que sería bien trascendental en nuestra vida que tratáramos de investigar el día en que se unió ese óvulo y ese espermatozoide. Ahí las que todavía no tienen hijos, pónganse bien buzas cuando se embaracen para que tengan esa fecha, porque realmente nuestra vida empieza el día en que nacimos. ¿Qué piensan? No, desde que fue la concepción, que Desde hay que vida. Así es, Dalia. Desde que empezamos en este mundo, que es el día de nuestra concepción. Entonces, antes de empezar a platicar con ustedes un poquito de esto, les voy a poner un video y quiero que se imaginen el día de su concepción, no la de sus hijos, no la de su esposo, no, el de ustedes, porque es en el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a imaginarnos, déjenme les comparto, permítanme, salgo y vuelvo a entrar, no le puse el sonido. ¿Está?
el niño que nace ya tiene un pasado de 9 meses. Y esto hasta la ciencia lo está admitiendo ahora. La Organización Mundial de las Asociaciones de Educación Prenatal lo dice. Nosotros empezamos a vivir desde el día 1 de nuestra concepción. Perdónenme, estaba viendo un mensaje. A ver, les pido porfa que se pongan en mute, que me ayuden ahí. Gracias. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que en estos 9 meses, como vimos en el video, que dices, qué maravilla, que el milagro de la vida, cómo se va formando el ser humano en esos 9 meses y va creciendo, pero no solo es en lo físico, tenemos que entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esa formación está desde el día 1 el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, es una serie de crecimiento y rapidez tan grande, es la más veloz de toda nuestra vida, porque en 9 meses nos formamos, pero no solo nos formamos, también sentimos y percibimos todo lo que está viviendo mamá y papá a nuestro alrededor. Robin Carr Morse es uno de los investigadores que han estado estudiando todo el neurodesarrollo de los niños y habla de esta etapa como la más compleja, rápida y vulnerable del ser humano, porque en él hay muchas cosas que le pueden afectar de manera positiva o de manera negativa. Y esto no es nuevo. Miren, ahí está Charles Bonnet desde 1720 empezó a unir la psicología con la fisiología. Y si nosotros nos vamos más atrás, como vamos a ver en un ratito más, en la Biblia lo dice también. Entonces, tenemos que empezar a hacer esa conciencia, porque hay muchas heridas que se van formando en esta etapa que nos pueden hacer que tengamos ciertas actitudes, acciones, emociones, sentimientos en nuestra vida adulta. Entonces, este señor Charles Bonnet sostuvo que en el hombre, desde que es un feto, existen operaciones del alma. Entonces, desde entonces tenemos memoria, desde entonces tenemos imaginación, atención, voluntad. Por tanto, tenemos que estar bien atentos cuando estamos durante el embarazo dándonos cuenta. Otro de los investigadores que hay en la actualidad es Thomas Berney. Según la teoría de este académico, la experiencia antes de nacer organiza el cerebro y por ello la vida pre- y postnatal determina ciertas formas de manifestaciones biológicas y psicológicas. ¿Qué es esto? Que muchas de las enfermedades que tenemos, tanto en el cuerpo como en el alma, se reaccionan o se forman a través del estrés, el tipo de personalidad que tenemos, la habilidad de relacionarnos, está también en la gestala está la epigenética que habla acerca de que cómo los genes, cómo fíjense, ellos se van todavía más atrás y te dicen cómo tu genética, por ejemplo, ese óvulo que se liberó y que es parte de tu genética, de tu ADN, ya trae información de tu mamá, que tu mamá impuso en esa genética, e inclusive de tu abuelita, porque el óvulo que hizo a tu mamá ya traía una información genética de tu abuela y traía la información para formar los óvulos de ella, que es del que naciste tú. Entonces, la historia de nuestra vida está ligada genéticamente desde nuestra abuela hasta
el día de hoy. Entonces, tú puedes decir, bueno, entonces le echaré la culpa a la abuela, ¿verdad?, de todo lo que soy hoy. Pues no, ¿verdad? Porque también nosotros vamos modificando el ADN en nuestras vidas a través de las emociones, de las experiencias, y eso es lo que hace que nosotros transmitamos esas modificaciones a nuestros descendientes. Entonces, sí, tenemos que darnos cuenta cómo todo esto es tan funcional desde el día uno, ¿verdad? Otra de las teorías que a mí me encantan es esta del microquimerismo. Cómo interaccionan las células que se producen entre el feto y la mamá a través de la placenta. Esto es súper interesante porque nosotros vemos cómo a través del cordón umbilical la mamá le transmite información en la sangre a su bebé, pero también el bebé transmite células de él hacia su mamá. Y esas células transmitidas a través de la placenta y del cordón umbilical quedan eh, pegadas o impregnadas en nuestro cerebro. Por eso, el lazo entre hijos y madres es irrompible, porque tenemos parte de sus células como recuerdo de esa unión que tuvimos con los hijos en nuestro cerebro. Entonces, si se fijan, va más allá. Por eso, en muchas veces, en las personas que viven el aborto, al ser una interrupción y haberse interrumpido este flujo de información, queda un recuerdo que después afecta a la mamá en los diferentes estados como la depresión, ansiedad, una serie de circunstancias psicológicas. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura en esta etapa en la que se transmite información de un lado a otro. Entonces, por eso se les sugiere a las personas, por ejemplo, que tienen un aborto espontáneo, que vayan a terapia para que logren acomodar esta parte y que logren superar este vínculo que va a ser irrompible porque siempre va a quedar el recuerdo. Y si ustedes han pasado por un proceso así, no me han de mentir, no me han dejado de mentir, ¿verdad? Que el recuerdo de ese bebé siempre está presente en nuestro ser. ¿Por qué? Porque tenemos estas células en nuestro cerebrito. Sí, dime, Wendy. A ver, Wendy, quita tu micrófono para que me puedas preguntar. A ver, vamos a ver si escrita. No la dejan activar. Andrea, ¿pueden quitarle el bloqueo del micrófono porque no pueden preguntar? A ver, Wendy, trata. Wendy, te voy a preguntar, listo, creo que ya está. Sí. Listo, ya puede, gracias. Sí, Hola, gracias. Lizzy. Hola, mándeme. Una pregunta. Este lazo afectivo del que mencionas, me imagino que se da desde el día 1, ¿no? Entonces, ¿esto aplica también para personas que perdieron al bebé o que hubo un huevo muerto retenido y hubo un aborto espontáneo también? Sí, aplica también. Por eso, Wendy, si tú te das cuenta cuando hay una mamá, te dice, ¿cuántos embarazos tuviste o cuántos hijos tienes? Y te dicen, 4, 1 no se me logró, pero siempre lo cuentas. Si realmente pensáramos que no es un ser humano, diríamos, pues tuve 3 hijos. Pero sin embargo, eso queda sembrado desde el día 1. Desde el día 1 empieza esa transmisión de información que queda grabado tanto en el hijo como en la mamá. Por eso, si ustedes, vamos a ver más adelante qué pasa con los sentimientos y las emociones cuando no son muy positivas al respecto. Sí, esto empieza desde el día 1.
pero pues es una bendición, aun que hayamos nosotros, que ese bebé no haya podido llegar a término, vino a cumplir una misión a este mundo. Y ese recuerdo que te deja es un recuerdo valioso para ti, que te impulsa. Está descrito que estas células te impulsan a ser una persona proactiva, creadora, dadora de vida. ¿Por qué? Porque traes esos recuerdos que te llevan que te dan un sentido, que le dan un sentido a tu vida. Y es tan hermoso que, déjenme les paso la siguiente, que Christine Margetti Collier hizo esta comparación con Jesús y María. Imagínense por qué María fue elegida por ser pura. ¿Por qué? Porque iba a compartir estas células con Jesús, porque fue un embarazo como el que tenemos cualquiera de las mujeres en esta tierra, ¿verdad? Entonces, hubo ese cambio de información entre Jesús y María. Entonces, tenemos en María células de Jesús. Y esa unión que tienen ellos, pues es como la de cualquier mamá con su hijo, es irrompible, porque es como si tuviéramos un imán. Las mamás tienen un imán hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces, la mamá presiente cuando se sienten mal, cuando están pasando por un momento inadecuado, cuando están felices. Entonces, lo mismo vivió María con Jesús. Entonces, qué impactante ver esto del microquimerismo en María, en la maternidad de María con Jesús. Es una maravilla ver esta parte y decir, claro, por eso María es nuestra intercesora. Nos la deja Jesús como mamá y ella asume a la humanidad y nos trata como si tuviera esos mismos genes en ella, de nosotros. Por eso nos escucha, por eso intercede por nosotros, por eso su santidad. Entonces, si algún día quieren estudiar un poco más de esto, estudien a Christine Margetti Collier y el tema de la encarnación de Jesús en María es súper interesante y te enamora más de María y de Jesús. Cuando nosotros vamos creciendo en la ciencia, nos vamos dando cuenta de cosas que el Espíritu Santo nos decía desde hace mucho, consideradas como claves para la sanación interior. ¿Por qué? Porque el darnos cuenta de esto nos lleva a cuidar nuestros embarazos, a valorar el embarazo y a buscar la sanación, tanto nuestra como la de nuestros hijos, si ya los tuvimos, ¿verdad? Esto ahorita vamos a ver que sí se puede sanar. Primero tenemos que entender que en todas las etapas del embarazo vamos descubriendo cómo se van desarrollando ciertos sentidos que nos hacen percibir las sensaciones de mamá. A la 10ª semana el bebé siente el latido de mamá. A la 10ª semana, al mes y medio. A los 2 meses y medio. A la semana 18 el sistema auditivo ya escucha lo que mamá y papá están viviendo y diciendo. Y a la semana 20 ya percibe a través del tacto. Entonces, esto va haciendo que el bebé genere hormonas, neurotransmisores, todo que lo hacen estar en un estado de relajación o en un estado de alerta según como esté mamá. Y esto es lo que va generando heridas. Nosotros tenemos en la enseñanza bíblica esta misma idea, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama con un amor eterno y ha pensado en cada uno de nosotros desde antes de crear el mundo y de formarnos en el seno de nuestra mamá. Y durante la gestación, pues somos muy amados por Dios.
aunque no seamos muy amados por papá y por mamá. Y Él nos lo dice en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del vientre te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Y a pesar del pecado original que heredamos en nuestra concepción, Dios no nos abandona. Y está ahí desde el día 1 de nuestra concepción y hasta nuestra propia muerte, ¿verdad? Entonces, Él siempre ha estado presente y nos lo dice en su palabra. Y ahora, poco a poco, la ciencia lo ha venido descubriendo. Nos hemos venido dando cuenta, ¿verdad? Pero, ¿qué son las heridas en el vientre materno? Bueno, las heridas se pueden formar de acuerdo a las circunstancias en las que el bebé fue concebido. Si fue deseado, si no fue deseado, si fue un acto de violencia, si fue concebido en un momento de amor, de paz, de guerra. Por ejemplo, ahorita las personas que están quedando embarazadas en Ucrania, bueno, ahí son circunstancias que van afectando al bebé. También está el siguiente paso importante en el que se pueden formar heridas, que es cuando la mamá se da cuenta de la presencia de este nuevo ser. Se pone contenta, se pone triste, se pone preocupada, se pone inquieta, ansiosa, feliz, alegre. Y luego, ¿cómo se aprecia esa noticia con el resto de la familia? Todas estas son circunstancias que pueden generar heridas en ese bebé. Por eso yo les digo a los jóvenes, cuando platico con ellos sobre sexualidad, hablamos mucho acerca de este momento de la concepción, para que ellos entren en conciencia y estén felices de tener una nueva vida en su ser. Ese bebé tiene una razón para estar aquí. Y lo mismo le digo a los papás. Si ya hay un bebé en camino, aunque las circunstancias no sean del todo favorables, hay que brindarle amor y aceptación a ese bebé, porque si no, desde ese momento vamos a formarle heridas en el vientre materno a esa criatura, que después van a venir a repercutir de una manera positiva o una manera negativa. Si el niño es deseado en un ambiente tranquilo, de paz y felicidad, bueno, pues va a tener seguridad, amor, alegría, paz en su interior y su desarrollo va a ser más positivo. Si es un niño no deseado, pues va a ser un niño que va a generar en él inseguridad, privación afectiva, dificultad en relaciones sanas de afecto. Y se ha descubierto últimamente que esto también puede afectar, quedamos claros, no es todos los casos, pero sí algunos casos de anorexia, bulimia, sobrepeso, más bien es obesidad, no sobrepeso, depresión, alcoholismo, problemas de adicción, pudiesen haber empezado, fíjense cómo se están dando cuenta ahora, desde ese momento en que fue un niño rechazado, no querido, no deseado, o que viene en un momento difícil para la familia, que hay muertes en la familia, que hay crisis económica en la familia, situaciones que hacen que se vayan formando pequeñas heridas en el alma de ese nuevo ser. Se ha encontrado también que la exposición al estrés durante el embarazo hace que haya una desregulación neuronal en el área del hipocampo, las amígdalas, todo esto, todo el desarrollo neurológico y hace que a la larga pueda haber déficit cognitivos y de comportamientos sociales desajustados. Increíble, increíble cómo en estos primeros meses de vida podemos afectar a nuestro bebé o fuimos afectados nosotros y a veces no encontramos por qué. Bueno,
a través de la psicología, a través de estar haciendo terapia, se han ido dando cuenta cómo al ir hacia atrás, en ocasiones llegamos hasta esta etapa, la etapa del embarazo. Yo, me tocó una experiencia con uno de mis hijos que, que robaron la casa de mis papás. Entonces nosotros fuimos a checar que todo estuviera en orden, estaba la policía, etcétera, etcétera. Y mi niño tenía en ese entonces 3, 4 años. Llegando a casa, se sube arriba de mí y me dice, ¿me cargas? Le dije, sí. Y lo cargo y me dice, ay, yo quisiera estar dentro de ti. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que cuando estaba yo dentro de ti, todo era alegría. Así me lo dijo. Entonces le dije, a ver, ¿y cómo era cuando estabas dentro de mí? Yo dije, está imaginándose cosas. Y me dice, pues había mucho agua y bolitas blancas, que así es el líquido amniótico, ¿verdad? Y platicando después con un pediatra que es psicoanalista, un maestro mío, me decía, ante el estrés, tuvo una regresión a un lugar seguro y ese lugar seguro fue dentro de ti. Entonces, como ustedes pueden ver, puedes quedar marcado, o sea, quedas marcado para bien o para mal. Y cómo eso repercute en tu vida después. Entonces, esa conexión no es, nací y a partir de que nací ya borrón y cuenta nueva. No, ahí lo traemos. Y aquí lo importante no es, porque me ha pasado cuando he dado esta plática en algunas otras ocasiones, que todos no, ay, no, es que yo durante el embarazo de mi hijo, bueno, no, tranquilos. Aquí se trata nada más de entender para poder acomodarlo en nuestro ser y darle ahora sí la sanación que requiere. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas no fueron hechas a propósito, fueron circunstanciales. Lo importante es hacer conciencia de que pueden estarnos afectados y buscar sanarlos. Porque el enemigo nada más anda buscando cómo hacernos caer, ¿verdad? Entonces, él utiliza estas heridas inconscientes para atacar al ser humano sin ser detectado. Al desconocer que tenemos estas heridas en el bebé que se está gestando, no puedes tú después encontrar el porqué de ciertos comportamientos o situaciones que condicionan el temperamento de la persona, ¿verdad? Y hace que nosotros busquemos y busquemos, dice, lo llevo al psicólogo y no encuentra y no sé qué. ¿Por qué? Porque muchas de ellas vienen de mucho más. Otra de los ejemplos, como para entender un poquito más esto, es muchas veces las personas que estuvieron en coma un tiempo se dan cuenta, te cuentan después lo que oyeron, lo que sintieron durante esa etapa, que sí estaban aparentemente inconscientes, pero ahí estaban. Entonces, con mayor razón, un bebé que está en formación, pero que está presente, no está en coma, sino que está ahí, vivo, escuchando, sintiendo, percibiendo, desde las cosas buenas hasta las cosas no tan buenas. Y de esta manera, Dios es como se hace presente en nuestra gestación. Y así nos damos cuenta de las posibles heridas que a lo mejor hemos tenido o que han tenido nuestros hijos. ¿Se pueden sanar? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Un arma poderosísima es la oración. Más adelantito les voy a decir cuál. Es necesario hacer oración para sanar los daños de estas heridas que hayamos sufrido en esta etapa. ¿Para qué? Pues para que el mal no se aproveche de ellas, para que no le demos un arma más al mal, para que pueda meter en nosotros
sentimientos o emociones negativas que nos hagan alejarnos del amor de Dios. Entonces, hay que estar bien atentos y nosotros, sobre todo las personas que conozcan a alguien que ahorita esté embarazada y ha pasado por alguna situación estresante, decirle que desde ahorita haga mucha oración para que su bebé esté sano, para que sane. Siempre decimos, ay, pues nada más le pedimos a Dios que nazca sanito con todos sus deditos, decían algunas mamás, algunas abuelitas que me decían a mí cuando atendía partos, que tenga todos sus deditos. Pues no, deja tú los dedos, que tenga su alma, que tenga su espíritu sano, que esas heridas que pudo haber recibido sanen antes de nacer. ¿Por qué buscamos la sanación interior? Bueno, hay ciertas enfermedades inclusive del cuerpo que vienen de eso, esas experiencias negativas vividas en el embarazo. Hay unos ejemplos de, por ejemplo, hay uno que decía, que contaba padre Carmelita, exorcista, que decía de dos niñas que vienen a dar con él, cuya mamá fueron embarazos no deseados aparentemente. La mamá se negaba y trabajaba hasta el día de su parto. Hasta ese día no quería, y luego nacieron y las dejaba. Y no era como, bueno, por necesidad tengo que trabajar. No, era una situación de rechazo. Entonces, estas niñas vienen a dar con el padre después de que la mamá estuvo batallando con ellas, una con anorexia y la otra con pérdida de pelo, con áreas de alopecia. Las llevaron con muchos médicos y no sanar. Entonces vienen a dar con este sacerdote exorcista y él les hace oración de sanación y liberación. Tiempo después, las niñas regresan a darles las gracias al padre porque ya habían sanado. Entonces, fíjense cómo esto iba más allá del cuerpo y era una cuestión espiritual. Entonces, a través de la oración lograron que se sanara, que sanaran esas heridas del vientre materno, que fueron en el vientre materno y que afectaron inclusive en lo que es el cuerpo. ¿Podemos sanar? Claro que podemos sanar. Y lo tenemos en Juan 3, 1 al 6. ¿Qué le dijo Jesús? Nicodemo, has de nacer de nuevo. Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces le dice él, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Y cuál fue la respuesta? Te aseguro que quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nosotros tenemos nuestros sacramentos. Desde el momento del bautizo, nosotros recibimos esa salud espiritual, esa salud en el alma y tenemos la oportunidad de empezar a sanar. Sacramentos, sacramentales, oración, talleres de sanación y liberación, misas de sanación y liberación, son instrumentos que nosotros tenemos para poder sanar, para poder transmitir esa salud a nuestros hijos. También se puede, porque hay veces que decimos, es que ¿cómo le hago si mi hijo no quiere? Bueno, hay muchas opciones y ahorita les voy a mostrar unas. ¿Y qué más le dijo Jesús? No solo es necesario renacer de arriba para entrar en el reino de Dios, sino que es posible hacerlo en el Espíritu que Él nos envió, superando la imposibilidad de volver a entrar en el seno materno y de volver a nacer material. Nicodemo, has de nacer de nuevo, igual que todos nosotros. Y para ejemplo, de que desde que estamos en el vientre de la madre estamos vivos, está la visitación de María a su prima Santa Isabel. Entonces, esa es una muestra de cómo
la comunicación existe tanto en el interior como en el exterior. Ya Jesús ya andaba platicando con su primo, ¿verdad? Desde que estaban en el vientre de sus mamás. Entonces es tan bello el embarazo. A mí me apasiona mucho. Yo no sabía si estudiar pediatría o ginecología porque ambas dos son maravillosas en cuanto a este proceso de milagro que es la vida. Así que no tengamos miedo a renacer en el espíritu, se vale. Siempre me dicen, ¿qué nos recomiendas para estos procesos de sanación y liberación? Bueno, hay un rosario, el rosario para sanar heridas del vientre materno. Es un rosario bellísimo que puedes hacer para ti, para sanar tú o para sanar a tus hijos. Hay otros libros como Sanación desde el vientre materno, de Beatriz Hincapié, y Penitencia por amor extraordinario, para sanar desde el vientre materno, cuerpo, mente y alma. Ahora sí vamos a platicar. Préndanme sus cámaras y platiquemos. ¿De qué se dan cuenta? ¿Dónde pueden conseguir estos libros? El rosario, igual y se los ponemos en la plataforma. Déjenme ver a ver si puedo ponerlo aquí en el chat yo. Si puedo, ahorita se los subo. Los demás en cualquier parte son fáciles de conseguir. Ahorita le subo el Ándale. rosario. Sí, porfa. Muy bien. ¿Qué piensan de todo esto? A ver si J. Tenorio. Hola, buenas noches. Una disculpa que no pueda prender mi cámara. No hay En que- realidad, bueno, mi pregunta también es sobre los libros. Yo ya había visto el de Hincapié, Beatriz Hincapié, pero no lo he conseguido aquí en México. Bueno, al menos lo he buscado en internet y no lo he conseguido. No sé si nos pudieras decir en dónde, por favor. Déjame ver, porque yo la última vez creo que lo vi en Mercado Libre. A ver. Ahorita se los busco. Sí, en Mercado Libre. En Mercado Libre está en 290 pesos. Ya le ando haciendo esta promoción. A Verónica Hincapié. Y tiene varios. Tiene otro que se llama La sanación de las 8 etapas de la vida. ¿Qué piensan? A ver, alguien que nos quiera compartir de qué se da cuenta, qué descubre. Sí, Clary. De lo importante que es la oración, de qué importante es darle el tiempo a la oración y hacerlo como más costumbre, porque ya lo sabemos, pero como que, bueno, lo hablo por mí, soy inconstante, me da flojera y a veces rezo mucho y luego a veces no tengo tiempo y qué importante es tener esa virtud de la oración, de siempre estar orando, de darle tiempo, de darnos el tiempo de orar, sobre todo ahorita que estamos viendo esto de la sanación para los hijos, para uno mismo. Creo que todos tenemos algo, ¿verdad? Que Claro. sanar. Porque si no fue un susto, fue que se murió alguien o fue que el niño se te iba a venir y estabas con mucho temor porque el niño estaba que se quería con el problema de amenaza de aborto constante o, bueno, diferentes cosas que puedes pasar y bueno, qué importante la oración. Y también en el embarazo, qué importante rezar también en el embarazo. Así es, Clary, muchas gracias. Sí, yo creo que nos preocupamos a veces mucho en el baby shower y en tener la cuna y en tener no sé qué, pero yo creo que también nos deberíamos de incluir durante el embarazo el rezar por la salud espiritual de este nuevo ser que estamos acompañando en este mundo, ¿verdad? Entonces, que es tan maravilloso, ¿verdad?
tan hermoso todo este proceso. Gracias, Clary. Ede. A ver, Ede. Ahí está. Hola, Ya. sí. Gracias. Mi nombre es Estela. Lo que pasa es que el Zoom lo utilizamos varias personas y por eso tiene el logotipo. Mira, mi pregunta, Alicia, es la siguiente. ¿Qué tan viable es dentro de un proceso psicoterapéutico si estoy acompañando a una persona que ya detectamos que hay a lo mejor ciertas heridas de infancia y a lo mejor quiero entrar en esta parte de a ver si vienen desde vientre materno? ¿Qué tan viable es para mí como psicóloga el realizar o cuáles serían las herramientas? Pues el realizar este acompañamiento en este viaje hacia el vientre materno. Lo digo por esta cuestión de que es algo delicado, porque a lo mejor hay que entrar también en estas cuestiones de oración de sanación, de liberación, que pues que es tema delicado, pues, y obviamente tendría que ser con consentimiento y porque el paciente así lo elige. Pero yo como terapeuta, ¿cuáles serían mis recursos para realizarlo de una manera adecuada? Mira, yo creo que la gestal es una de las terapias que a través de ciertos procesos puede llegar hasta. Tiene algunos procesos, sobre todo la psicoterapia gestal, no la terapia gestal, la psicoterapia gestal tiene algunos procesos que en psicología te pueden llevar a, pero viendo también la parte espiritual, como dices tú, hay que acompañar a la persona en este viaje hacia el interior y hacerlo no con miras a juzgar la situación, sino más bien a buscar y sanar esa parte a través de la oración. Hay oraciones, por ejemplo, en el taller de sanación y liberación que se da aquí en salud familiar, tenemos un proceso de oración para eso, ¿verdad? Para las heridas del vientre materno. Y hay ciertas oraciones que se hacen en donde se dice, vamos a sanar esa parte, a romper con esos patrones, ¿verdad? Que nos están impidiendo la paz y el amor y la expresión del amor de Dios en nuestras vidas, y lo hacemos a través de oración de intercesión, pero sí de una manera consciente. Entonces, te invito al diplomado de psicología católica que se va a empezar. De hecho, sí estoy en el tercer. Ok, bueno, no sé si ahí, 3 del padre. ahí va, ya. Si ahí se toque, no recuerdo, pero si no, en el taller de sanación que tienen que llevar los del diplomado, se ve esta parte de la oración. Sí, no, de hecho está pendiente el taller, tal vez a lo mejor por eso me estoy adelantándole con la pregunta, ¿no? Pero está pendiente el realizar el taller. Ah, pues ya merito, ¿no? Ya merito va a ser el siguiente taller. Ojalá puedas estar y ahí nos vamos a ver. Claro que sí, muchas gracias. Y ahí sí hacemos un proceso de oración y de oración y de intercesión, ¿verdad? Porque a veces es orar por la salud de la persona, interceder por ella, o en el caso de que sea mamá, hacia sus hijos, también funciona. El rezo del rosario, de veras que es bellísimo, y al decir bellísimo no es porque sea bonito rezarlo, sino por su profundidad espiritual, su belleza en salud, en intercesión de María por nosotros. Es bien bello. Entonces, ahorita que lo suba, Andrea, bájenlo para que lo empiecen a hacer, ¿verdad? Y ese es una herramienta que le puedes dar tú al paciente para que empiece a buscar su salud. Entonces le dice, oye, no, aviéntate rezándolo, ¿verdad? Todo por un mes, seguido con sacramentos, sacramentales, y empieza a haber sanación. De que hay. Muchísimas gracias. ¿Quién más?
Tengo redes sociales, las de salud familiar. Por lo pronto, generalmente no soy tan activa en redes sociales, pero me encuentran en salud familiar muy activa. Ahí es donde más me pueden encontrar. El taller de sanación comienza el 3 de septiembre, para que lo tengan ahí presente como una opción viable para buscar esta salud, esta sanación de las heridas del vientre materno. Pero si no pueden, bueno, empecemos con el rezo del rosario, con oración, con sacramentos. Tenemos todas esas herramientas para poder sanar esa parte, ¿verdad?, de nuestro ser y vivir más plenamente. Y en nuestros hijos, si nuestros hijos no quieren rezar el rosario, ni mucho menos, bueno, nosotros podemos un mes estar rezando el rosario específico, un mes por cada hijo, para que busquen la sanación en las heridas del vientre. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, Liliana, primero tenemos que hacerlo para uno. Empecemos por sanar. No podemos buscar ayudar si no lo hacemos primero en uno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Yo creo que eso se llevaría más, hay que tener las herramientas. Me preguntan por aquí cómo hacer una regresión segura con un psicólogo seguro que tenga las herramientas adecuadas, ¿verdad? Si no es cualquier cosa, entonces yo creo que tienen que ir con alguien preparado, de preferencia, que estando en el ámbito católico, que sea alguien católico, porque no es a través de hipnosis, no es a través de nada, es más bien, no es hacer una regresión, es hacer una conciencia de nuestro pasado. Es buscar y encontrar a través de ciertas herramientas, a través de ciertas profundizaciones, para ver qué fue lo que pudo haber pasado. Muchas veces no se necesita hacer nada espectacular, o sea, realmente con ir a través de ciertas herramientas de psicoterapia, llegar a esa parte del pasado para poder hacerla consciente y poder trabajarla. Pero sí, así como para yo mera, o yo sola, o yo psicóloga, pues necesitaríamos todo un diplomado para poder entender esa parte. Déjenme ver más preguntitas. El material se puede descargar. Si no es una regresión tal cual, ¿ok? Estamos hablando de buscar esas heridas que pudieron haber sido ocasionadas en el vientre materno, pero no como una regresión tal cual. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. A ver si Lorena. ¿Qué tanto coincide con los valores de la Iglesia Católica ese punto de las regresiones, hipnosis, terapias oculares, que uno a lo mejor a veces busca como alternativa para tratar de encontrar una sanación, ¿verdad? Sí, mira, no coinciden, no coinciden con lo que la Iglesia Católica nos indica. Aquí lo ideal, por eso les decía, no es una regresión tal cual, es viajar al pasado, pero en conciencia. Estando conscientes, buscando tu historia personal, analizando con ciertas herramientas, pero no hipnosis, no nada. Acuérdense que todo aquello en lo que después nosotros podamos
depender, porque hay ocasiones en que decimos, ay, es que yo entré a la hipnosis y me di cuenta de esto, y luego necesito volver a hacerlo, y quita a Dios de la ecuación, esas no nos van a ayudar mucho. Aquí es más bien, es buscar esas heridas que pudieron haber estado en conciencia o no en conciencia. Yo creo que cuando tú buscas a través de la oración de intercesión o a través de la oración de liberación y sanación, no necesitas saber exactamente qué. O sea, no necesitas el diagnóstico específico. ¿Por qué? Porque Dios tiene el diagnóstico específico. Entonces, es nada más entrar en oración para si nosotros vemos que en mi vida hay ciertas características, ciertas circunstancias que pueden venir desde mis papás o desde mi concepción, entonces yo las empiezo a trabajar en oración. Es decir, si esto es por mis heridas del vientre que tuve en el vientre materno, pido la salud. Entonces, sí, hay que tener cuidado, por eso les decía yo, hay que ver con quién vamos. De preferencia que sea un psicólogo. Aquí que estamos hablando de cosas de la Iglesia Católica, pues que sea un psicólogo católico, que haga las cosas de manera adecuada, que busque la salud del espíritu también y no solamente la del cuerpo y la mente. ¿Sí, Clarín? Tuve una experiencia de andar buscando así soluciones y la verdad tuve una mala experiencia porque alguien me recomendó, y era un sacerdote católico, era el padre Rodolfo Villarreal, nos recomendó las constelaciones familiares y nos mandó con un señor y fuimos y no me gustó, le dije a mi hijo, algo siento yo aquí que no se sentía como feo espiritualmente, así se sentía como ruido, como no sé cómo explicarlo porque es espiritual. Y entonces dije yo, no, pues lo voy a buscar con los padres jesuitas. Y fui con los jesuitas que también tienen constelaciones familiares. Nunca nos resolvieron el problema de nosotros porque había tanta gente que lo quería hacer y luego nos ponían a nosotros como si fuéramos el papá, la mamá, así, de personas, de otras personas que estaban también tratando de sanar. Y a veces había unos casos tremendamente impresionantes como de violaciones del padrastro y cosas así. Y la verdad, eso no creo que esté bien, no está bien, porque yo lo viví y la verdad te deja con mucha inquietud y con mucha falta de paz y las cosas de Dios no son así y aunque lo están haciendo gente católica, andan en el camino equivocado. Sí. Mi opinión personal. Sí, sí, las constelaciones familiares, aunque las recomienden algún sacerdote, puede ser porque no tiene la información. Ustedes tienen que entender que esto es como los médicos, ¿verdad? Cuando nos graduamos de medicina general. Entonces hay muchas cosas que no sabemos, que solo el especialista lo sabe, ¿verdad? Entonces, actualmente en la iglesia no se sugiere que haya constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque damos pie a que puedan entrar gentes que no son nuestros familiares, entrar el mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Y acuérdense, esto que estamos tratando aquí es para entender nuestra vida o entender la vida de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, inclusive de nuestros papás. Es para crecer en cuanto a la misericordia y el amor de los demás. Y es para crecer en la espiritualidad. Aquí no se trata de tratar de indagar cuál fue el hecho aquel que sí podemos tener un pensamiento regresivo, ¿verdad? Que nos diga, ay, sí, o platicando con nuestros papás, los que todavía lo tengan vivo, platiquen con ellos cómo estuvo el embarazo de ustedes para que entiendan un poquito el cómo son, por qué son como son el día de hoy y si necesitan buscar esa sanación
que pues todos la necesitamos, ¿verdad? Como dijeron ahorita, ¿verdad? Pues pueden pasar múltiples situaciones en el embarazo que las podemos tomar como nuestras sin que sean nuestras, ¿verdad? Situaciones que hayan pasado en la familia. Sí. Sí, yo de nuevo. Oye, una pregunta. Ahorita cuando recién empezabas, decías que la fecha de nacimiento no es cuando da a luz nuestra mamá, sino desde nuestra concepción. Bueno, sí es la fecha de nacimiento, pero que había que tomar en cuenta la fecha de concepción. Bueno, el caso es que te digo, me llamó la atención mucho y me puse a pensar, ay Dios, ¿cuándo me habrán concebido mis papás? Hasta donde yo tengo entendido ahorita, la manera de saber cómo aproximada la fecha de concepción es a través de la última regla y todo esto. Entonces ahorita, y lo pregunto porque lo desconozco, en la actualidad, por mucha tecnología y por mucho lo que sea, no es muy posible que yo sepa cuál fue mi fecha de concepción, puesto que seguramente, bueno, ahorita mi mamá acaba de fallecer, pero seguramente no se iba a acordar después de 50 años de su última regla a partir de mí. No hay posibilidades entonces de saberlo, ¿verdad? No, está difícil, tienes que hacer un estimado. Yo sí te puedo decir porque soy producto de la luna de miel. Entonces, a mí me concibieron entre ciertos días, porque mi mamá ya llegó embarazada, ¿verdad? Entonces, pero no, o sea, por eso sí les digo, bueno, cuando vayan a tener nietos, hijos, tomen en cuenta. Y tómenlo en cuenta, ¿verdad? Y digan, este fue el día de tu concepción, ¿verdad? Este fue el día de tu concepción, y a partir de ahí, empezar a contar, ¿verdad? Empezar a orar por ese bebé, empezar a transmitirle amor, y si sucede alguna situación, en ese momento, orar. Y decir, no es tu culpa, busco tu salud. Buscar la salud de ese bebé que se está formando. Sí, Diana. Hola, buenas noches, Lizzy. Hola. Una duda. Por ejemplo, me ha pasado que yo soy terapeuta y la verdad es muy bonito poder introducir a las personas en este tema, pero me ha pasado que muchos de mis nuevos pacientes están en un proceso de conversión, apenas están conociendo a Dios. ¿Cómo invitarlos a este tipo de sanación espiritual? ¿Cómo abordar esta parte de la oración? Porque todavía están como en un reencuentro con Dios. Yo creo que es poco a poco. Aquí acuérdense que Dios va enamorando. Dios te va enamorando y es poquito a poquito. No podemos soltarle con que lánzate al taller de sanación y liberación y luego lee este libro, ni mucho menos. Yo creo que en ese proceso, Diana, primero en la intercesión tuya. O sea, tú como terapeuta ofrecer ayuno, abstinencia, ofrecer trabajo, horas de trabajo por la salud espiritual de esa persona e irle pidiendo que empiece a invocar al Espíritu Santo para que le ayude a sanar esas heridas que pudo haber tenido, y le vas diciendo poco a poco, darle herramientas conforme la persona vaya pidiéndolas, tú empezar a introducirlas, ¿verdad? Oye, bueno, si no, primero reza el rosario, o haz una oración, o en las noches, ora por cada una de las etapas de tu vida, empezar a ir introduciéndole poco a poco las herramientas, ¿verdad? Pero, y de que se puede, y en cuanto ya se deje, entonces ahora sí, vaya, invitar a un proceso de sanación. Gracias. De nada. Pues yo los invito a que busquemos esa salud del espíritu y del alma, que busquemos esa sanación de nuestro niño interior ahí, de ese bebé que un día empezó su vida desde el día 1 de la concepción, que le demos la bienvenida y que le demos la aceptación y busquemos su salud. Y para los que tienen hijos, ya saben, primero buscar sanar nosotros y después de eso empezar a orar por nuestros hijos. Muchas gracias por su atención y aquí los dejo con Andrea.